Bienvenidos al avance del capítulo 42 de la telenovela Lejos de ti. Y Peck no podía dejar de pensar en la información que había escuchado sobre Serrín. Recordaba perfectamente que le habían dicho que ella nunca había abandonado la ciudad y que nadie debía enterarse de ello. Aquella verdad la tenía tan alterada que comenzó a caminar de un lado a otro intentando serenarse. Trató de convencerse de que todo estaba bajo control, pero cuanto más pensaba en el secreto que acababa de descubrir, más inquieta se sentía. Por otra parte, Alia se dirigía al hospital mientras recordaba las palabras de Sihan. Él le había confesado que ya no quería regresar a la mansión porque sin ella todo le parecía vacío y sin sentido. Solo pensar en ello provocó que una sonrisa apareciera en su rostro y que sus mejillas se tiñeran de rojo. Poco después comenzó a recordar los momentos felices que habían compartido, lo que aumentó todavía más su felicidad. Al llegar al hospital retomó sus labores con normalidad. Más tarde regresó a la oficina que le habían asignado temporalmente mientras renovaban la suya. Sin embargo, al abrir la puerta encontró a Sadakat sentada esperándola. Sorprendida, Alia comentó que había pensado que con el cambio de oficina lograría mantenerse alejada de los asuntos de la mansión durante algún tiempo. Sadakat respondió que no entendía por qué se sorprendía, ya que ella siempre terminaba enterándose de todo. Entonces Alia quiso saber qué la había llevado hasta allí. Sadakat fue directa y le preguntó qué estaba intentando conseguir. En ese momento la puerta volvió a abrirse y Nar entró a la oficina. Al ver a su madre allí, quiso saber qué hacía en aquel lugar. Sadakat respondió que no necesitaba permiso de nadie para presentarse donde quisiera. Después volvió a centrar su atención en Alia y afirmó que Sihan no era el tipo de hombre que trasladaría a una mujer de un lugar a otro sin una razón importante. También le recordó que Boran había pasado toda la noche preocupado, temiendo que les hubiera ocurrido algo, mientras ellos disfrutaban de su tiempo juntos en un hotel. Según Sadakat, después de aquello, Sihan la tomó de la mano y la llevó a la casa de campo porque había sucedido algo entre ellos. Nar intervino para preguntarle por qué le importaba lo que hicieran Alia y Sihan. Sadakat le ordenó guardar silencio. Entonces Alia dejó claro que su vida privada no era asunto suyo. Sadakat respondió que sí le concernía, porque estaba convencida de que cuando el matrimonio entre Alia y Sihan parecía llegar a su fin, ella había encontrado la manera de acercarse nuevamente a él para impedir que todo terminara. También sostuvo que de no haber ocurrido eso, Alia seguiría siendo la esposa de Boran. Con firmeza, Alia le pidió que respetara sus límites. Le recordó que Sihan era su esposo y que ninguno de los dos tenía intención de separarse. También añadió que aquello era algo que ella debería haber comprendido. Sadakat guardó silencio porque no encontró una respuesta inmediata. Aprovechando ese momento, Alia continuó explicando que la relación que compartía con Sihan era algo que nadie de la familia parecía entender. Aseguró que lo que los unía era amor verdadero y que nadie podría cambiarlo. Añadió que la lealtad nace precisamente de ese amor y que cuando existen las personas terminan perteneciéndose mutuamente de corazón. Sadakat preguntó entonces si pretendía decir que el amor era ciego. Después afirmó que ambos parecían estar cegados porque no eran capaces de ver los problemas que se aproximaban. Finalmente se levantó y comentó que había acudido con la intención de darles su bendición, aunque ahora estaba convencida de que aquella historia no tendría un buen final. Tras decir esas palabras, abandonó la oficina. Alia quedó desconcertada por la conversación. Nar intentó tranquilizarla y le pidió que no prestara atención a las palabras de su madre ni permitiera que nadie dañara su matrimonio. Sin querer seguir pensando en el asunto, Alia decidió concentrarse en el trabajo y le pidió que comenzaran con la prueba de embarazo antes de realizar los exámenes. Mientras tanto, Fidan preparaba varios recipientes con comida cuando Ekmel la descubrió. Intrigado le preguntó qué estaba haciendo. Ella respondió con sarcasmo que tenía un novio al que visitaba todos los días para llevarle algo de comer. Ekmel replicó que si no conociera su manera de hablar, ya le habría hecho pagar semejante insolencia. Fidan respondió que entonces él terminaría ahogándose en su propia rabia. Cansado de las evasivas, Ekmel volvió a preguntarle a dónde iba realmente. Fidan respondió que se dirigía al baño turco y añadió que si no le creía podía seguirla e incluso aprovechar para recibir un masaje. Después de aquella respuesta salió de la mansión. Los hombres de seguridad la saludaron con respeto y ella les devolvió el saludo antes de caminar hasta la entrada para buscar un taxi. Como no apareció ninguno, pidió a uno de sus empleados las llaves de un automóvil. El hombre se sorprendió y le recordó que apenas sabía conducir. Fidan respondió que ya tenía licencia y que debía empezar a practicar en algún momento. Sin encontrar una excusa para negarse, el empleado terminó entregándole las llaves. Fidan subió al vehículo y se marchó. Poco después, Ekmel salió de la casa observando la escena con desconfianza. Incapaz de creer la historia del baño turco, se preguntó qué estaría tramando aquella mujer. Sin perder tiempo, subió a otro automóvil y
ordenó a uno de sus hombres que siguiera a Fidan para averiguar a dónde se dirigía realmente. Por otra parte, Kaya recorría varias tiendas comprando frutas y después entró a un local de ropa para bebés. Mientras observaba las prendas, Sadakat pasó por el lugar, lo reconoció y ordenó al conductor detener el automóvil. Desde fuera lo vigiló discretamente para que no notara su presencia. Al verlo salir con varias bolsas y una sonrisa en el rostro, pidió que siguieran su vehículo porque estaba convencida de que ocultaba algo. Mientras tanto, Fidan conducía por toda la ciudad, seguida por Ekmel. Al observar cómo manejaba, él comprendió que apenas tenía experiencia al volante. Fidan descubrió que la estaban siguiendo al mirar por el retrovisor, así que entró rápidamente en el primer hotel que encontró. Ekmel observó el edificio y concluyó que allí escondían a Serrín. Entró de inmediato y preguntó en recepción por la mujer que acababa de ingresar. La recepcionista aseguró que no sabía de quién hablaba. Poco después apareció un empleado que le informó que no podía acceder al interior. Ekmel insistió en que su hija estaba allí y aseguró que se la llevaría. Cuando volvieron a impedirle el paso, golpeó al empleado y avanzó por los pasillos decidido a encontrarla. Sin embargo, al abrir una de las salas, descubrió a Fidan junto a varias mujeres disfrutando del baño turco mientras cantaban y bailaban. Al verlo irrumpir de aquella forma, todas comenzaron a rodearlo y a recriminarle su comportamiento. En pocos segundos quedó atrapado entre ellas sin saber cómo escapar. Por otro lado, Nare esperaba nerviosa en el hospital. Poco después apareció Alia con los resultados médicos. Nare quiso saber qué indicaban los exámenes y Alia le informó que no estaba embarazada. La noticia cambió por completo su expresión, entonces preguntó si aquello tenía relación con el aborto espontáneo que sufrió anteriormente. Alia le explicó que no había hecho nada que le impidiera convertirse en madre. Sin embargo, el aborto había dejado su pared uterina sensible, dificultando la implantación del embarazo. Aún así, aclaró que existía tratamiento y que su cuerpo solo necesitaba tiempo para recuperarse. Nare comentó que Sahin deseaba mucho tener un hijo. Alia respondió que él comprendería perfectamente la situación y le recordó que el problema no era definitivo, solo necesitaba paciencia y tratamiento. Después le propuso tomar un café para distraerse. Antes de marcharse, una enfermera se acercó a Alia para informarle de un problema administrativo. Le explicó que un expediente de donación tenía una discrepancia de firmas y no podía continuar sin autorización. Alia preguntó por el director, pero le informaron que ya no trabajaba allí. Nare pidió revisar el expediente y sugirió enviarlo primero al departamento de contabilidad para registrarlo con una firma temporal hasta que llegara el nuevo director. Alia aprobó la propuesta y pidió que se aplicara de inmediato. En ese momento apareció Yalcin, quien elogió la solución y respaldo del procedimiento. Alia presentó a Nare y explicó que él era el nuevo jefe médico. Nare lo felicitó por el cargo. Yalcin aprovechó para destacar su capacidad administrativa y quiso saber si tenía experiencia en ese campo. Nare respondió que durante años administró los negocios de su difunto padre, encargándose de la contabilidad y los procesos legales. Impresionado por su experiencia, Yalcin le preguntó si había pensado en dirigir el hospital. Nare quedó sorprendida. Alia señaló que no existía ningún impedimento porque su hermano era el propietario del centro médico. Yalcin añadió que ella reunía exactamente las cualidades que buscaban para el cargo. La propuesta dejó a Nare sin palabras. En ese momento llegó Sahin al hospital. Nare le dijo a Yalcin que necesitaba tiempo para pensarlo. Él aceptó y recordó que la oferta seguía en pie. Después Sahin saludó a Alia y preguntó por los resultados de los exámenes. Nare respondió que no estaba embarazada. La noticia lo entristeció de inmediato. Alia intervino para explicarle que solo necesitaban tiempo y tratamiento y que las posibilidades de tener un hijo seguían siendo altas. A pesar de ello, Sahin no logró ocultar su decepción. En ese momento Kaya llegó a la casa cargado con las compras. Nada más entrar preguntó por Serrín si se había quedado dormida. Ella se incorporó con cuidado y sonrió al ver todo lo que había llevado. Sin embargo, la tranquilidad duró poco. Sadakat apareció de repente y al encontrarlos abrazados ordenó a Serrín que se apartara de su hijo. Kaya le preguntó qué hacía allí. Sadakat ignoró la pregunta y quiso saber qué hacía él con aquella mujer. También le preguntó por qué seguía allí si se suponía que ya debía haberse marchado. En ese momento apareció Fidan, que exigió saber a quién estaba llamando de esa manera. Después se acercó y dejó claro que no permitiría que siguiera insultando a su hija. Sadakat le advirtió que controlara sus palabras. Fidan respondió que no le tenía miedo y le exigió que dejara de responsabilizar a Serrín por lo ocurrido, porque quien había tomado las decisiones era Kaya. Sadakat señaló que Serrín se había aferrado a su hijo y añadió que no entendía cómo habían llegado a esa situación, esperando un hijo mientras ella seguía casada con otro hombre. Cansado
Cansado de escuchar acusaciones, Kaya reveló que el bebé que esperaba Serrín era suyo. La noticia dejó a Sadakat completamente sorprendida. Después miró a Serrín y le preguntó si aquello era cierto. Ella confirmó que sí. Sadakat quiso saber por qué lo negó al principio y preguntó qué garantía existía de que el niño fuera de Kaya y no de Demir. Kaya respondió que no había ninguna duda porque Serrín no había estado con nadie más. Todavía desconcertada, Sadakat lamentó que el destino la hubiera llevado a esa situación. Fidan respondió que ella también podía sentirse desafortunada por tener una suegra como Sadakat para su hija. La discusión volvió a encenderse hasta que Kaya intervino y explicó que todo se resolvería cuando Serrín obtuviera el divorcio. Sadakat respondió que Demir jamás aceptaría perderla porque la estaba buscando por todas partes. Kaya insistió en que eso no cambiaría nada porque el bebé llevaba su sangre. Serrín añadió que tampoco tenía intención de regresar con Demir. Con el paso de los minutos, Sadakat comenzó a calmarse y preguntó si ya sabían el sexo del bebé. Kaya bromeó preguntando si pensaba expulsar a Serrín de la casa si resultaba ser una niña. Sadakat respondió que haría exactamente lo contrario, aseguró que la llenaría de regalos y si era niño también recibiría todo su cariño. Además dejó claro que no permitiría que Ekmel o Fidan interfirieran en la vida de su nieto. Fidan respondió que pensaba hacer lo mismo cuando Nare y Sahin tuvieran un hijo. Antes de marcharse, Sadakat pidió a Kaya que dejara de moverse por la ciudad sin cuidado porque Demir podría descubrirlo. Kaya prometió ser más prudente. Entonces ella afirmó que se encargaría personalmente de comprar todo lo necesario para el bebé. Fidan respondió que prefería hacerlo ella misma porque confiaba más en su propio gusto. La discusión provocó las risas de Kaya y Serrín, que observaban cómo sus madres discutían por un nieto que aún no había nacido. Por otra parte, Nare y Sahin regresaban a casa. Al notar que seguía triste, Nare le preguntó cómo se sentía. Sahin admitió que estaba emocionado, aunque seguía creyendo en lo que Alia les había explicado. Estaba convencido de que más adelante podrían volver a intentarlo porque deseaba tener un hijo con ella. Aquellas palabras alegraron a Nare. Poco después, Sahin cambió de tema y preguntó qué conversación había tenido con Yalcin en el hospital. Confesó que le había parecido extraño verlo tan interesado en ella. Nare contuvo una sonrisa y le explicó que el médico le había ofrecido un puesto como directora administrativa del hospital. La noticia sorprendió a Sahin, que detuvo el automóvil para preguntar por qué le habían hecho semejante propuesta. Nare le recordó que Yalcin era amigo de Sihan y jefe médico del hospital. Sahin respondió que en ese caso debería haber sido Sihan quien le hiciera la oferta. Nare comenzó a reír y explicó que Yalcin había llegado a esa conclusión después de verla resolver un problema administrativo. Sahin preguntó por qué defendía tanto al médico. Nare terminó riéndose de sus celos y le dijo que estaba reaccionando como un marido posesivo. Él negó estar celoso y aseguró que simplemente no le gustaba que otros hombres prestaran demasiada atención a su esposa. Nare le explicó que nadie estaba interesado en ella y que la oferta surgió únicamente por sus capacidades. Después comentó que cada vez se parecían más a un matrimonio con décadas de convivencia. Sahin terminó disculpándose. Más tarde, Nare le preguntó si su actitud tenía relación con la noticia del embarazo. Sahin respondió que no, aunque admitió que tampoco imaginaba que ella terminara interesándose en trabajar en el hospital. Nare recordó que no había nada malo en ello y que muchas mujeres compaginaban trabajo y maternidad. Incluso puso como ejemplo a Alia. Sahin respondió que la situación era distinta porque Dennis ya era mayor. Nare le aclaró que todavía no había aceptado el puesto y que cuando llegara el momento de formar una familia ambos encontrarían la forma de equilibrar todo. Mientras tanto, Sihan regresó a la mansión. Apenas llegó, el anciano le informó que Sadakat había descubierto las reuniones secretas entre Kaya y Serrín. Sihan respondió que ya lo sabía porque su madre se lo había contado. Poco después apareció Sadakat y le confirmó que el hijo que esperaba Serrín era de Kaya. También le reprochó haber mentido cuando dijo que enviaría a Serrín al extranjero. Sihan respondió que nunca pensó hacerlo porque el bebé pertenecía a Kaya. Sadakat le recordó que Demir jamás aceptaría el divorcio y que podía aliarse con Ekmel para perjudicarlos. Sihan respondió que el divorcio se llevaría a cabo de una forma u otra. Cuando ella preguntó qué ocurriría si Demir se negaba, él insistió en que terminaría sucediendo. Preocupada, Sadakat le rogó que no tomara medidas extremas y propuso ocultar toda la situación hasta que naciera el bebé. Después sugirió que Serrín regresara con Demir mientras el niño permanecía en la mansión. Sihan rechazó la idea de inmediato y le preguntó cómo podía plantear separar a un hijo de su madre. Sadakat respondió que tampoco quería que el niño creciera junto a Demir. Sihan reiteró que el divorcio resolvería el problema. La conversación pasó entonces a Boran. Sihan pidió a su madre que no le contara nada a Serrín. Sadakat preguntó si ya no confiaba en su hermano.
Sin saber que Boran los escuchaba desde arriba, Sihan respondió que ya no sabía cuál de las dos versiones de Boran tenía delante, porque últimamente estaba actuando de manera impredecible. Después quiso saber qué había ido a hacer al hospital. Sadakat intentó esquivar la pregunta, pero Sihan le recordó que el hospital era suyo y que siempre terminaba enterándose de todo. Finalmente ella admitió que había hablado con Alia y le contó que la joven había afirmado que jamás se separaría de él porque lo que los unía era un amor sincero que nadie podía comprender ni destruir. Sihan respondió que todo aquello era cierto y que el amor que compartían era completamente real. Desde el piso superior, Boran escuchó cada palabra. Antes de que lo descubrieran, se apartó del balcón y regresó a su habitación. Poco después volvió a aparecer y preguntó a su madre si tenía el número de teléfono de Alia. Sihan quiso saber para qué lo necesitaba. Boran respondió que no pensaba hablar con Alia, sino con su hijo. También añadió que todavía faltaba tiempo para que ella dejara de ser su esposa. Aquella frase provocó una reacción inmediata en Sihan, que interpretó sus palabras como una provocación. Antes de que la discusión escalara, Sadakat intervino y dijo que ella tenía el número para que pudiera llamar a Dennis. Boran aceptó y abandonó el enfrentamiento. Más tarde, cuando se retiró a su habitación, Sadakat observó el teléfono que llevaba y le preguntó de dónde lo había sacado. Boran respondió que lo había comprado en el mercado e incluso se ofreció a comprarle uno igual. Mientras tanto, Sihan continuó inquieto, caminando de un lado a otro. Finalmente se acercó a una ventana para comprobar si realmente llamaría a su hijo. Poco después, Alia recibió una llamada de Boran. Contestó con educación, aunque sin entusiasmo. Boran percibió su frialdad y le recordó que era el padre de Dennis y su esposo. Alia le pidió que dejara de insistir con aquello porque entre ellos ya no existía ninguna relación. Añadió que solo era el padre de su hijo y que se alegraba de verlo libre. Boran preguntó si sentiría lo mismo de no existir Dennis y quiso saber qué había cambiado en ella. Alia respondió que siempre había sido la misma persona, la diferencia era que él nunca llegó a conocerla realmente. Hasta aquí este avance, si te ha gustado déjanos un like y una suscripción.